Bienvenidos. El tema del día de hoy se titula ¿Cómo se supone que deben ser las cosas? Tal vez es útil comenzar esta conversación recordando lo que hemos aprendido acerca de la integridad en este proceso de faith walking. En nuestro contexto, una de las definiciones que utilizamos para la integridad está relacionada con el funcionamiento o con cómo se suponen que deben ser las cosas, ¿verdad? Con el diseño que Dios dio a todas las cosas, ¿sí? Y creemos y partimos de la certeza de que todas las cosas fueron creadas por Dios y tienen un diseño y tienen integridad cuando funcionan de acuerdo a ese diseño. Es simplemente una idea. En esta sesión, en su material de lectura, eh, básicamente exploramos esta idea del diseño original de Dios desde dos puntos de vista, el concepto de shalom, el término shalom en el Antiguo Testamento y un poco su reflexión en el término o lo que Jesús llama el reino de Dios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eh, en ambos términos, en ambas definiciones, vemos que es mucho más allá de paz, o como a veces traducimos la palabra shalom, o simplemente mucho más allá de simplemente el reino en donde la voluntad de Dios se hace, que es muy importante, pero hablamos de integridad en el diseño original de las cosas, de nuestras comunidades, de los seres humanos, de nuestras relaciones, de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida financiera, de nuestra vida psicológica, etcétera, etcétera. Eh, no estoy pretendiendo ni pretendo en este video enseñar de nuevo el material que ustedes ya leyeron, pero tal vez traerlo un poco al contexto de esta conversación. Shalom representa integridad en muchas más áreas de nuestra vida, en todas las áreas de mi vida. Habla de vida, habla de cómo se supone que deben ser las cosas, cuál es el deseo de Dios. Cuando le digo shalom a alguien, no solamente es una bendición de paz, sino una bendición de vida abundante, de vida de acuerdo a cómo Dios quiere entregar esa vida, ¿verdad? Y toca todas las áreas específicas, las dimensiones del ser humano. Creemos que lo mismo, a eso se refiere Jesús cuando habla del reino de Dios, ¿verdad? No solamente a un reino en donde hay obediencia a Dios, sino a un reino en donde hay suficiente para todos, en donde esta voluntad de Dios crece de tal manera que impacta todos los aspectos de la vida, impacta nuestros aspectos financieros, nuestros aspectos psicológicos, etcétera. No estamos necesariamente hablando de una utopía, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo que es bueno, algo que tiene vida y algo que genera gozo, de alguna manera, en las personas. Y algo que incluye a todas las personas y a toda la creación, porque ese es el tamaño de nuestro Dios, ¿verdad? Así que em, suficiente hay en la lectura para expander estos dos términos en los conceptos o en la manera en la que queremos utilizarlos, invitarlos a considerarlos. Mi propósito en este video tal vez es un poco explorar lo que nos detiene o lo que nos impide eh, el participar en esta conversación o en este diálogo, si cabe el término, acerca de cómo se supone que deben ser las cosas. Probablemente no es su caso, pero probablemente lo es. Probablemente usted está experimentando o experimentó ansiedad cuando leyó el material, ¿verdad? Y probablemente eso sucede o la pudo haber experimentado si es un ministro o un pastor o una persona que ama a Cristo y está profundamente comprometida con una iglesia, con una congregación. Tal vez no es su caso, pero esta conversación de soñar, de considerar cómo deben ser las cosas, es una conversación que normalmente produce ansiedad, ¿verdad? Y es útil aquí recordar otras cosas que hemos aprendido en el proceso de faith walking, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de la ansiedad en mi capacidad de aprender? ¿Verdad? Normalmente mi capacidad de aprender se reduce porque existe ansiedad. La ansiedad lo que hace es me pone a la defensiva, me polariza o me hace ver las cosas como todo o nada y simplemente se convierte en un obstáculo para aprender. Así que mi deseo y mi intención en el video simplemente es explorar, si este es su caso, pues animarlo primero a mirar, a reconocer que a lo mejor existe ansiedad
en esta conversación y explorarla un poco. Eh, Considero que hay dos razones por las cuales esto produce ansiedad, ¿verdad? Tal vez esto es una sobresimplificación de las cosas, pero muchos de nosotros podemos experimentar cierta resistencia al leer este material por aspectos que más bien tienen que ver con aspectos intelectuales, tal vez más que intelectuales, doctrinales, ¿verdad? De creencias profundas. Nuestro entendimiento de la palabra de Dios, de lo que dice el Señor en las Escrituras, probablemente no cuadra. Es como querer poner un triángulo dentro de un cuadrado, ¿verdad? Y decimos, pues no, eso no es necesariamente lo que yo he aprendido, he leído o he creído la mayor parte de mi vida cristiana, ¿verdad? Esto suena un poco como aquella antigua separación entre el verdadero evangelio, ¿verdad? El evangelio un poco más conservador y el evangelio social, ¿verdad? El evangelio que simplemente está tratando de ayudar a los demás, ¿verdad? Y creo que esa división está desapareciendo según pasan los años, pero no ha desaparecido totalmente y probablemente su experiencia, mi experiencia, es que crecimos con un eh, entendimiento diferente de cómo deben ser las cosas, mucho más basado en creencias, en doctrina, en, en el reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y todo eso es válido y es útil y no lo estamos eh, eliminando, pero probablemente es una de las fuentes de ansiedad, el pensar que esto no cuadra exactamente con mi experiencia, con mi doctrina, ¿verdad? Otro motivo que puede causar ansiedad o ser el motivo, el origen de ansiedad en esta conversación, tiene que ver con experiencias, ¿verdad? Experiencias pasadas en las que en algún momento creí, ¿verdad? Que todo este shalom y este reino de Dios eran posibles, pero según han pasado los años, pues no lo he visto, ¿verdad? No ha sucedido, no se ha sostenido, las cosas han cambiado. Y de alguna manera el proceso aquí es un poco menos intelectual y un poco más emocional, ¿verdad? Es como encontrarme invitado a considerar cosas que creí y que no sucedieron y no quiero volver a creer, ¿verdad? Y no significa que no creo en Dios ni amo a Dios, pero como que no me lleves ahí porque pues ya soñé con eso y no sucedió y pues hubo cierta desilusión en mi vida y no quiero volver a hacer eso. Tiene que ver con ciertas emociones. Sea lo que sea, que probablemente cause cierta resistencia a considerar estas buenas nuevas de que Dios es para todos y que quiere restaurar todo en nuestra sociedad, nuestra vida, sin excluir a nadie. Eh, es un reto. Así que, sea lo que sea, no pretendo solucionar esa tensión. La tensión a veces es muy útil y nos ayuda a crecer. Pero lo invito a considerar esta conversación desde una actitud de escuchar para aprender, ¿verdad? Y vuelvo un poco a algo de lo que hablamos en Facebook en 101, y es de esta manera que tenemos de escuchar, ¿verdad? Cuando escuchamos desde un punto de vista de que lo sé todo, o de que pues esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bíblico o no bíblico, realmente estoy escuchando desde un punto de vista en que presupone que hay algo en mí que ya sabe lo que tiene que saber, ¿verdad? Absolutamente. Y pues el impacto por un lado es esa posición de que pues esa parte yo ya la sé. Y por otro es ese impacto de que realmente no estoy escuchando, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es clasificando lo que estoy escuchando, leyendo, entre lo que me parece bien y lo que no me parece bien. Y simplemente lo animamos a considerar que eso no es tan útil, que escuchar desde ese punto de vista eh, no ayuda al aprendizaje, ¿verdad? Y lo invitamos a escuchar desde una posición en la que, como si nos probamos una gorra, nos probamos unas gafas, simplemente nos probamos esto, le decimos esa voz interna que está diciendo es bueno, es malo, correcto, incorrecto, bíblico, no bíblico, le damos un tiempo libre, ¿verdad? Le decimos gracias. Voy a escuchar desde un punto de vista de tratar esto, voy a probármelo. Si esto fuese verdad, si esto fuese verdad, eh, decimos en Feedwalking que el propósito de esta instrucción, toda esta instrucción,
no es otro que el amor, ¿verdad? Estamos buscando aprender a amar mejor, aprender a amar a Dios en Dios, a Dios en nosotros, a Dios en los demás, a Dios en el mundo, porque creemos que eso es de lo que Dios nos habla, creemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, ¿qué pasaría si lo que le estamos diciendo es verdad? Y no tiene que definirlo como su verdad ahora mismo, pero ¿qué pasaría si es verdad? ¿Qué tal si escucha desde esa posición, esa posibilidad? Si fuese verdad, ¿cómo impactaría mi vida? ¿Qué cambiaría? Al final del día, si esto no es verdad, usted lo va a saber. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Parte de esa función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y si le damos la oportunidad al Espíritu Santo, después de escuchar y considerar las cosas como con la posibilidad de que fuesen verdad, pues lo que no es de Dios simplemente desaparece, ¿verdad? Y lo que es de Dios se queda y crece como una semilla y produce fruto. Así que lo invitamos a crear esa posibilidad y ese espacio, ¿verdad? Lo invitamos a escuchar desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Y lo invitamos a confiar en esa autoridad interna que es Dios en ustedes, el Espíritu Santo, es Cristo en mí, esperanza de gloria, que me ayuda a entender que Dios me habla. Recuerde que en las mismas escrituras estamos seguros o somos certeros a leer casos de personas que creían estar seguras de quién era el Mesías, de cómo iba a venir el Mesías, de lo que iba a ser el Mesías, y al final pues descubrían que no sabían lo que no sabían, ¿verdad? Y ahí estaba el Mesías y no lo podían reconocer precisamente porque ese modelo mental, esa seguridad de saber lo que sabemos, ¿verdad? Estamos seguros de eso, no creaba espacio para tener ojos que ven. En fin, lo invitamos o lo invito a escuchar de una manera diferente y a confiar en esa autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué considerar? Eh, Voy a tal vez poner dos ideas extras que no están necesariamente escritas en su material, pero ¿qué es lo que consideramos? Tal vez consideramos por un lado que Dios y el reino de Dios opera desde un punto de vista, desde un modelo mental de abundancia y no de necesidad y no de pobreza, si cabe el término. En un modelo mental en el que hay gracia para todos, un modelo mental en el que hay a Cristo para todos, un modelo mental en donde Dios no quiere excluir a nadie. El misterio de ese juicio, de quienes creen y no creen, no está en mis manos. Pues si está en las manos de alguien, es en las manos de Dios. Sabemos que Cristo desea que nadie quede excluido, ¿verdad? Y ese es el primer modelo mental, considerar que el reino de Dios y nuestra misión es una misión que está completamente abierta para todos, sin excluir, y especialmente sin excluir por motivos eh, que son motivos excluyentes de nuestra sociedad y en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Creencias, valores, eh, orientación sexual, etcétera. Creemos que el reino de Dios y Shalom y la misión de Dios es la restauración de todas las cosas, incluyendo la naturaleza, incluyendo la psicología, incluyendo eh, la realidad física. Esa es la primera consideración. Y si eso fuese así, la misión de Dios no sería solamente un aspecto espiritual de creencia, de fe como una creencia intelectual, sino que sería mucho más grande. Sino que cada obra que yo puedo hacer para buscar la integridad, como deben ser las cosas, ¿verdad? El regreso al diseño original de cualquier área en el mundo y en la creación, probablemente están y forman parte de la misión de Dios. Esa es una invitación. Y otra invitación a considerar es que ni siquiera está excluida la idea de que la parte espiritual es sumamente importante, probablemente una de las más importantes. Es decir, la manera en la que yo pienso esto es verme a mí, a Marcos León,
a un individuo, no como un individuo estático en el tiempo, que un día conoció al Señor y ya sabe lo que tiene que saber y ahí está, y como está salvo, pues está estático en esto, y lo único que tiene que hacer es trabajar y servir a Dios y hacer discípulos desde este punto, sino que mi caminata espiritual no es estática, sino es dinámica, es como mi caminata emocional y mi caminata física. ¿Verdad? Se inicia en un momento dado y madura, y se desarrolla, y crece, y cambia. Y todos podemos decir, Marcos es el mismo Marcos siempre, solamente existe un Marcos León, es verdad. Pero también podemos decir que el Marcos que tenía 3 años es diferente al Marcos que tenía 10, es diferente al Marcos que tenía 20, y es diferente al Marcos que es un adulto. Si eso es así, y si existe una analogía de esto, que existe en lo físico, existe en lo emocional, existe en lo intelectual, ¿qué pasaría si existe esto en lo espiritual? Y si mi crecimiento, mi caminata espiritual no es cuestión simplemente de creer. Creer es importante. En un momento dado necesito creer, pero es acerca de crecer. Es acerca de ser un poco más como Cristo. Que mi misión y que mi caminata espiritual, mi misión en un momento dado era acerca de creer en un momento dado, de abrir mis ojos y despertar. Pero no es acerca de despertar todo el resto de mi vida, sino de seguir despertando, no despertar una sola vez, sino seguir despertando a algo cada vez más grande, y somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Y lo profundo llama a lo profundo. Y en este crecimiento cada vez hay más espacio para un Dios que es cada vez más grande, ¿verdad? Un Dios que no se limita simplemente a, a la salvación eterna de mi alma. Gloria a Dios por la salvación eterna de mi alma. Pero es el principio, ¿verdad? Existe algo mucho más grande en la misión de Dios. Ese es el otro punto a considerar. ¿Qué significaría en mí si yo estoy creciendo y desarrollándome espiritualmente? ¿Hacia dónde me desarrollo? ¿Hacia aprender la Biblia de memoria? Ojo, la respeto y respeto mucho y memorizar la escritura es excelente. Pero es evidente que en los tiempos de Jesús aquellos que la memorizaban, los fariseos, no necesariamente se llevaron los mejores comentarios de Jesús. Es decir, hay algo más allá de lo espiritual, ¿verdad? Hay fe, hay amor, y esto requiere un espacio más grande que en esa fe y en ese amor cada vez incluya más espacios hasta que incluye todo el universo. Digo yo, ¿verdad? Dios es un Dios de todo el universo. En fin, esa es la segunda manera. Si esto es verdad, si estoy cambiando, ¿qué significa esto en mi caminata espiritual? Y en mi misión, ¿verdad? Mi misión, cuando tenía 5 años, mi propósito, mi aprendizaje, mi crecimiento se veía de una forma, 10 años, 15 años, 20 años, mi crecimiento se ve de otra forma ahora. En fin, lo invito simplemente a considerar eso. Y probablemente eso va a ser útil para recibir y considerar las ideas del contenido y del material que estamos utilizando. Quiero terminar, y acuérdense, el propósito de esta instrucción es amor, y ese amor se enfoca, se encarna en una obediencia, una invitación de amor, que se convierte en una vida que se une a Dios, en lo que Dios está haciendo en el mundo. Y para unirse a Dios tiene que ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Y para ver lo que Dios está haciendo en el mundo tiene que abrir los ojos. Y de alguna manera me atrevo a decir, Dios tiene que ayudarnos a abrir esos ojos, ¿verdad? Porque tenemos ojos, pero no vemos, ¿verdad? Quiero terminar esto con una pequeña historia. Esta vida misionera es importante para mí, personalmente. Estoy hablando de mí, estoy hablando de mi familia. Uno de los compromisos profundos que hicimos Julie y yo desde el principio de nuestra relación, Julie es mi esposa, fue el de vivir nuestras vidas de una manera en la que procuremos en el mejor entendimiento que tengamos unirnos a Dios en su misión, ¿verdad? Queríamos vivir una vida misionera. Eso nos ha llevado a hacer muchas cosas, entre otras, pues vivimos en un complejo de apartamentos por algunos años en los que buscamos esa misión de Dios en ese complejo de apartamentos. Y bien podríamos decir que queríamos plantar una iglesia, bueno, tal vez se podía ver así, lo que buscábamos era el shalom de ese complejo de apartamentos, el reino de Dios en ese complejo de apartamentos, y soñar qué significaría el reino de Dios para venir a esos departamentos. ¿Significaría que hay un grupo de personas reuniéndose los domingos en un culto? Sí,
A lo mejor eso es parte de eso, pero es más que eso. Recuerdo estas conversaciones en aquel tiempo, ¿verdad? Jóvenes, yo tenía más cabello, eh, en ese grupo que se unía a orar en nuestra casa y soñábamos, ¿verdad? Un complejo de departamentos pobre aquí en los Estados Unidos, con muchos problemas, con delincuencia, con dificultades, con niños solos, con matrimonios destruidos, con eh, inseguridad y personas desconfiando de sus vecinos. Y empezamos a pensar que ese shalom, ese reino de Dios, soñaba y se veía de muchas maneras diferentes. Niños que no estaban solos, vecinos que confiaban en sus vecinos, vecinas que me ayudaban a mirar o que sentían que el cuidado de todos los niños del complejo era como el cuidado de sus propios hijos. Menos inseguridad, más confianza. Y sí, posiblemente más limpieza y más alegría, más gozo. Niños jugando en la calle, no teniendo temor de lo que sucede en la calle. Es decir, puedo poner muchas cosas, trabajo, ¿verdad? Hicimos por mucho tiempo. De hecho, tenemos una pareja muy querida de amigos que todavía vive ahí. Ellos siguen alimentando una vez al mes a cerca de 100 familias. Y al principio, pues íbamos de esas 100 familias y les pedíamos que se sienten, ¿verdad? Todas juntas, ¿verdad? Antes de darles su comida, ¿verdad? Decíamos que se sienten pues, para que escuchen el Evangelio. Y después de hacer eso algún tiempo, pues nos dimos cuenta que lo que hacíamos era pedirle a esa gente esperar, tenía que esperar mucho tiempo para recibir su comida y pues muchos de ellos escuchaban esas buenas nuevas. Y Dios las usaba, sí, Dios usaba algo de eso, pero había muchas personas que simplemente se sentían incomodadas. Gracias por los alimentos, y gracias por hacerme esperar 2 horas para que yo escuche un mensaje en el cual me iban a hablar lo mismo que me hablaron la vez pasada y pues pedirme que ore, que reciba a Cristo en mi corazón. En fin, en algún momento decidimos no hacer eso y decidimos, según llegaban las familias, sentarnos con ellos, con voluntarios y orar con ellas. Y simplemente eso era todo, ¿no? Llegaba la familia por su comida y decíamos, perfecto, venga un momento, se sentaba, estaba yo como voluntario, creo que es lo que más me gustaba hacer. Y me sentaba y decía, ¿cómo puedo orar por usted? Y la persona, pues al principio, pues con un poco de desconfianza. Bueno, pues por favor ore por los niños que tienen hambre en África y ore por favor por que todo esté bien, por la salud. Cosas que no tenían a veces esa conexión, por las que tenemos que orar, pero según hablábamos, decíamos, ya, ¿conoce a alguien que está enfermo? ¿Dónde están sus papás? Todos inmigrantes, pues en Centroamérica o en México o en Guatemala. ¿Cómo está su mamá? Está enferma. Y poco a poco empezaban a salir las realidades humanas, ¿sí? Mis hijos están en este país, en este otro país de donde yo vengo, no los he visto por años. Y tengo una hija de 5 años y deseo mucho verla y la extraño y venían las lágrimas, ¿verdad? Y no podía tener la solución para solucionar la vida de nada, pero podía orar por ellos. Y lo único que hacía era eso. Lo único que quiero es saber cómo orar por usted. Y que sepa usted que estamos orando por ustedes, ¿verdad? Que estas peticiones de oración nos las llevamos y oramos por ellas el resto de la semana. Y eso es todo. Me permite orar. Eventualmente había una gran conexión. Yo podía orar en el nombre de Jesús por un padre que extrañaba a su hija, por una hija, por un padre que esperaba que su hija estuviese segura, porque él no podía estar junto a ella, porque él estaba en este país tratando de salir adelante. No puedo explicarles cuántas veces mi corazón se unió profundamente a la vida de estas personas y creo que el de esas personas se unió a mí. Y al final del día, después de 15 minutos de conversación, esas personas se iban con algo en su corazón, no con un recuerdo de que son pecadores y van a morir en el infierno si no aceptan a Cristo. Créame, eso es parte de verdad. Existe un profeta, existe alguien que va a predicar eso. En este caso no era yo, ¿verdad? He decidido no ser ese predicador, sino tal vez esa persona que ora y ora porque Dios obra en la vida, en la sanidad de los padres que están lejanos, en la falta de trabajo. Y, y luego iba la gente y tomaba su comida. Puedo explicarles cuánto cambió, ¿verdad? Eh, Ese ministerio, si lo quieren llamar. Empezamos a conocer a nuestros vecinos,
los vecinos empezaron a conocernos. Algunos de ellos, cristianos y no cristianos, empezaron a ofrecer su ayuda para ser voluntarios, ayudándonos a traer la comida y hacer la comida. Y esto no lo hice yo, quiero que lo sepan. Mi amigo que vive ahí aún, él fue el campeón de esta idea. De hecho, yo al principio un poco ni siquiera la entendí. Yo era parte de ese equipo. Vivíamos ahí, pero no quiero ni mucho menos hacer sonar que esto fue mi ministerio, pero este fue el propósito, el entendimiento de lo que podíamos hacer en un complejo pobre, pensando en ese shalom, en esa idea de que las personas se conociesen, de que no faltase comida, en la idea de que pudiésemos traer buenas nuevas, no solamente con la imagen, con el mensaje del Evangelio, que es importante, sino con alguna expresión, que ese Evangelio se convierte en carne, en una relación en la cual no estamos buscando simplemente un conocimiento intelectual de quién es Cristo, sino una experiencia. Es una experiencia sin condiciones. Una experiencia que no requería que vengas este domingo a ninguna parte. No, teníamos un grupo de oración y nos reuníamos los viernes, pero y la gente estaba invitada y siempre sabían que estaban invitados, pero no era esa una condición para hacerlo. Algo hermoso sucedió en ese aprender para mí acerca de la misión de Dios, acerca de ese salón de Dios. Termino con esto. Por mucho tiempo, pues, mientras vivíamos ahí, yo tenía la visión de, bueno, ¿y por qué no crece? ¿Por qué no viene más gente a nuestra reunión los viernes, etcétera, etcétera? Y recuerdo el día que nació mi hija, porque mi hija nació en ese complejo de apartamentos, fue un parto en casa. Y yo regresaba de comprar las medicinas después de la larga noche de su nacimiento, y con la alegría y todas estas cosas. Y regresaba a casa y era ya de día, ¿no? La mañana. Y fue la primera vez que me di cuenta, después de haber estado ahí algún tiempo, un año y pico, que las personas me miraban, me sonreían y me saludaban. Me decían, hola, Marco. Y fue la primera vez que tuve ojos para ver que las personas sonreían y me saludaban. Y me di cuenta que todo lo que habíamos hecho en ese tiempo estaba llevando a algo que se parece más. No es totalmente el diseño de Dios, pero se parece mucho más al diseño de Dios en el conocernos, en el desearnos lo mejor, en el tener confianza, en el estar conectados. El inicio de mi experiencia en el complejo de apartamentos, les conté la historia alguna otra vez, fue muy diferente. La desconfianza con la que las personas me miraban, la desconfianza con la que yo miraba a las personas, era evidente. Tardó un año y un reaprender. Yo creo que es un desaprender acerca de la misión de Dios, un reaprender acerca de la misión de Dios, y para yo poder ver un pequeño destello del diseño de Dios, simplemente en la sonrisa y en el saludo de mis vecinos. Mi segundo hijo nació ahí y eventualmente cuando nos fuimos tuvimos niños que nos ayudaban a movilizarnos, a mudarnos y dejamos muchas personas que amamos. Eh, Creo que hay algo que aprendimos profundamente en este lugar y no lo sabemos todos, pero creo que hay más aventura y hay más gozo en, en vivir ese diseño de Dios, en buscar ese diseño de Dios, en entender esa realidad del diseño de Dios y unirnos a Él a buscar eso, que necesariamente simplemente buscar una, una redención de las personas en su vida religiosa. Es una historia, es mi historia, espero que haya sido útil. Y los animo a abrir su corazón, a recibir esto y a considerar si todo esto fuese verdad, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cuál sería su misión? ¿Qué propósito tendría? De eso se trata este viaje. Muchas gracias.